Ve a vivir a la calle. Quizás el frío te enseñe el valor del trabajo de verdad. Mi bolsa del portátil golpeó el montón de nieve con un golpe sordo. Mi padre, Ricardo, estaba en el umbral, su cara morada contra el remolino blanco de una ventisca de la Sierra Nevada. Detrás de él mi madre, Patricia, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba demasiado ocupada desplazándose por Idealista, probablemente admirando los listados falsos que mi hermana, Victoria, afirmaba haber vendido. No supliqué, no lloré, solo quité la nieve del cuero. Luego lo miré y sonreí. No fue una sonrisa amable, fue la sonrisa de un casero que se da cuenta de que un inquilino acaba de violar su contrato de arrendamiento. Me di la vuelta y caminé directamente hacia la neblina blanca. Antes de contarte exactamente cómo hice que se arrepintieran de esa noche, deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. La mayoría de la gente en una ventisca busca refugio. Yo busqué una señal. Conduje mi destartalado sedán pasando el hostal Las Palmeras, pasando la biblioteca, directamente al hangar privado del aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Tecleé el código del teclado, una secuencia que mis padres pensaban que era para un casillero de gimnasio, y la pesada puerta de acero se abrió. Dentro estaba mi oficina móvil, un jet privado. Subí los escalones, sacudí la nieve de mi abrigo, y me senté en la silla de cuero del capitán. La cabina estaba en silencio, con olor a aire acondicionado y cuero caro. Abrí el portátil que mi padre acababa de tirar a un montón de nieve. La pantalla cobró vida. Revisé la terminal ejecutándose en segundo plano. Mientras Ricardo me gritaba sobre el valor del trabajo de verdad, mi bot de trading algorítmico había ejecutado 42 operaciones. Beneficio neto de la última hora, 42.000 euros. No me sentí feliz. La felicidad es una emoción. Esto era solo información. Durante 32 años, había sido el fantasma en su casa, el fracaso, el que jugaba con ordenadores, mientras que mi hermana, Victoria, era la estrella agente inmobiliaria. Me miraban, pero no me veían. Los psicólogos lo llaman la disonancia cognitiva de lo mediocre. Verás, mis padres habían construido toda su identidad sobre una simple mentira. Victoria era la ganadora y yo era la perdedora. Esa era la pared estructural de su realidad. Si admitieran que yo tenía éxito, que los juegos de ordenador eran en realidad algoritmos fintech de alta frecuencia, su mundo se derrumbaría. Significaría que estaban equivocados. Significaría que su masiva inversión financiera y emocional en Victoria fue un desperdicio. Para proteger sus egos, sus cerebros literalmente rechazaron la evidencia. No ignoraron mi éxito porque fuera invisible. Lo ignoraron porque reconocerlo los destruiría. Me necesitaban pequeña para poder sentirse grandes. Así que, los dejé. Interpreté el papel que me asignaron, la hija arruinada y con problemas que vivía en el sótano. Pero cada mes, durante 5 años, había creado una empresa fantasma, Gestión Alpina SL. Esa empresa pagaba una tarifa de consultoría de 4.500 euros a la cuenta de negocios de mi padre. Ellos pensaban que era un afortunado pago inicial de un antiguo cliente. Era yo. Yo era la única razón por la que podían pagar la hipoteca de la casa de la que acababan de echarme. Yo era la única razón por la que Victoria podía alquilar su Mercedes. Vivían de una suscripción a mi culpa, y ni siquiera lo sabían. Miré la transferencia bancaria programada para mañana por la mañana. Congelación de activos. Escribí el comando y pulsé Enter. La barra de estado se puso roja. Transferencia cancelada. Me recosté en la silla. El silencio en el hangar era pesado, absoluto. Se sentía como la presión del aire bajando antes de un tornado. Querían que aprendiera el valor del dinero. Bien, cerré el portátil. La lección 1 comienza ahora. 2 semanas después, estaba viendo amanecer sobre la calle Mayor desde el balcón de la suite presidencial del Hotel AC Palacio de Málaga. No usaba mi nombre. La reserva estaba a nombre de una sociedad holding. Para el personal, yo era solo una consultora tranquila que dejaba buenas propinas y no quería servicio de limpieza. Para el mundo, era un fantasma, pero para mi familia, de repente era una criminal. Mi teléfono, que había dejado en silencio durante 14 días, vibraba sobre la encimera de mármol. No era una llamada,
Era un aluvión. Lo cogí y me desplacé por el hilo. Parecía un estudio de caso sobre el pánico. Comenzó 3 días después de que me fuera. Ese fue el día en que la transferencia de gestión alpina solía llegar a la cuenta de mi padre. Mi madre envió un mensaje. Carmen, ¿tocaste el Wi-Fi antes de irte? Las cuentas de la empresa están dando problemas. Contéstame. Tu padre está tratando de pagar a los proveedores y el sistema muestra fondos insuficientes. ¿Qué le hiciste al servidor? Di un sorbo a mi espresso. El servidor estaba bien. El subsidio había desaparecido. Para el día 7 el tono había cambiado de molestia a acusación. Mi padre escribió. Sabemos que hackeaste las cuentas. Es la única explicación. Devuelve el dinero o llamo a la policía. ¿Crees que esto es un juego? Victoria está llorando porque su cheque de comisión está retrasado y no podemos ayudarla porque alguien arruinó nuestra liquidez. De hecho, me reí de eso. Un sonido seco y corto. Realmente creían que los estaba hackeando. Sus cerebros no podían procesar la alternativa. En su narrativa, Ricardo era un magnate inmobiliario, y yo era la decepción tecnológicamente analfabeta. Les resultaba más fácil creer que de repente me había convertido en una maestra ciberdelincuente que admitir que habían estado viviendo de mi caridad durante media década. Y luego estaba la mentira sobre Victoria. El cheque de comisión está retrasado. Abrí la base de datos del servicio de listados múltiples en mi tableta. Victoria no había cerrado una venta en 6 meses. No había ningún cheque de comisión en camino. Se estaba ahogando en los pagos del alquiler de un coche de lujo que no podía permitirse, y en deudas de tarjetas de crédito por escenificar su estilo de vida en Instagram. No lloraba por un fallo bancario, lloraba porque el banco de mamá y papá acababa de ser embargado y ella no sabía por qué. No respondí, no me defendí, simplemente observé cómo la desesperación mutaba en una actuación pública. Mi madre, al darse cuenta de que las amenazas privadas no funcionaban, había llevado su espectáculo al escenario. Abrí Facebook. Ahí estaba. Publicado hacía 2 horas. Una foto de Patricia y Victoria brindando con copas de champán de hace un año, luciendo radiantes y con filtro. El pie de foto decía, es desgarrador cuando crías a un hijo. Le das un hogar y luego se vuelve y muerde la mano que le da de comer. Las serpientes en la hierba finalmente se rebelan. Orando para que mi hija descarriada encuentre a Jesús y una conciencia. 74 me gusta, 30 comentarios de sus amigas del club de bridge, diciendo cosas como, mantente fuerte, Pat. Algunos niños simplemente no tienen gratitud. Fue una clase magistral en control narrativo. Me estaba avergonzando públicamente por morder la mano que alimenta mientras me enviaba mensajes de texto frenéticamente en privado porque mi mano había dejado de alimentarlos. La hipocresía no era sorprendente, era estructural. Dejé el teléfono. La mayoría de la gente habría sentido la necesidad de comentar, de publicar las pruebas, de gritar la verdad en la sección de comentarios y derribar toda la fachada. Justo ahí. Pero no lo hice. La ira es una mercancía volátil. Si la gastas en pequeñas ráfagas, pierde su valor. Hay que guardarla, acumularla e invertirla donde rinda el mayor retorno. Una guerra de comentarios en Facebook es una inversión de bajo rendimiento. Yo tenía algo mucho más grande en mente. Abrí mi portátil y redacté un correo electrónico a la única persona de mi familia que no estaba delirando. Mi primo Ricardo. Era un contable forense en Sevilla, el primo aburrido de quien la tía Patricia se burlaba porque no conducía un Porsche. Asunto. Solicitud de auditoría. Ricardo. Necesito que revises los libros, no solo del negocio. Todo. Estoy comprando la deuda, pero necesito saber exactamente qué estoy comprando. Factúrame tu tarifa estándar más un 50% por la rapidez. Hice clic en enviar. Querían acusarme de hackear. Bien, no los hackearía. Los auditaría y les quitaría todo. La contabilidad forense es solo una autopsia del dinero. Se abre el libro mayor y se ve qué fue lo que realmente mató al paciente. Ricardo se sentó frente a mí en la sala de estar. Parecía fuera de lugar en la opulencia, agarrando su maletín maltrecho como un escudo. Era el primo al que la tía Patricia llamaba el aburrido, porque trabajó para Hacienda durante 5 años antes de independizarse. No sabía nada de mi dinero hasta hacía 10 minutos.
Le había deslizado una tableta por la mesa de centro mostrando mis activos líquidos. Se atragantó con el agua. Carmen, susurró, desplazándose por la cartera. Esto es dinero institucional. Eres un pez gordo. Soy un fantasma, corregí. Y necesito que atormentes a mis padres. Le entregué las claves de acceso a los servidores de gestión alpina, la empresa fantasma que usaba para desviarles dinero. Pero también le di algo más: la autorización para investigar los registros públicos y los informes de crédito asociados con la SL de mi padre. Quiero saber por qué, dije, sirviéndole un vaso de agua con gas. Les enviaba 54.000 euros al año libres de impuestos. La pensión de construcción de papá es de otros 40.000. Victoria afirma que cierra tratos de 1.000.000 de euros. ¿Por qué la congelación de activos provocó un colapso en 3 días? Deberían tener reservas. Ricardo se ajustó las gafas. La sorpresa se desvanecía, reemplazada por el enfoque del cazador. Este era su elemento. Dame 48 horas, dijo. Tienes 24. Mientras Ricardo se sumergía en el rastro digital, yo me puse a trabajar en el físico. Abrí un nuevo archivo en mi portátil. No lo abrí como Carmen, la hija rechazada. Lo abrí como la directora gerente de inversiones Cima Norte, el fideicomiso anónimo que había comprado el préstamo hipotecario impagado de mis padres hacía 6 meses. El banco había estado encantado de deshacerse de la deuda de riesgo. No les importaba quién la comprara. Solo querían el dinero. Mis padres habían recibido una carta diciendo que su hipoteca había sido vendida a un nuevo administrador. Probablemente la tiraron a la basura sin leerla, asumiendo que era solo ruido administrativo. No sabían que el nuevo administrador era la hija que vivía en su sótano. Había comprado la deuda como seguro, una red de seguridad para mantener un techo sobre sus cabezas si el juego de papá volvía a empeorar. Ahora era munición. Escribí el encabezado: aviso de incumplimiento e intención de acelerar. El cursor parpadeó. Durante años, le había tenido terror a la voz de mi padre, la forma en que resonaba cuando estaba enojado, la forma en que podía hacerme sentir 2 palmos de alto con solo mirarme los zapatos, pero al mirar el documento legal, el miedo se evaporó. A los ojos de la ley, no era un patriarca aterrador, era un deudor en dificultades, y yo era el acreedor garantizado. Las relaciones son complicadas, los contratos son absolutos, redacté los términos. Habían incumplido el pago del primero del mes porque yo no había enviado el dinero para cubrirlo. Según el contrato de préstamo, ahora estaban en mora. Añadí una cláusula exigiendo una inspección completa del inmueble. Eso significaba que tenía el derecho legal de entrar en la casa para evaluar el activo. Imprimí el documento. La impresora zumbaba un sonido mecánico rítmico que me pareció más relajante que cualquier nana. Ricardo levantó la vista de su portátil. Su cara estaba pálida. Carmen, dijo, con voz tensa. Necesitas ver esto. ¿Qué es? ¿Papá está jugando de nuevo? No, dijo Ricardo. Es peor. No es solo mala gestión. Es creativo. Me giró la pantalla. Seguí los pagos de Alpina. Creíste que iban a la hipoteca. No fue así. Tu padre no ha pagado el principal de la casa en 2 años. Ha estado pagando solo los intereses para mantener al banco a raya. Entonces, ¿a dónde fue mi dinero? Pregunté, mi voz bajando a un tono peligrosamente bajo. Ricardo señaló una serie de transferencias. A una agencia de estilismo en Madrid, a una empresa de gestión de reputación, a una empresa de leasing para un Mercedes. Me miró, con los ojos muy abiertos detrás de las gafas. Estaban gastando tu dinero para escenificar la carrera de Victoria. Estaban comprándole premios falsos. Estaban pagando por granjas de bots para que les gustaran sus publicaciones de Instagram. Carmen, no solo estaban arruinados, estaban invirtiendo todo lo que les dabas en un esquema Ponzi llamado el éxito de Victoria. Miré los números. Era una fábrica de mentiras impulsada por mi trabajo. Sigue buscando, dije. Quiero el golpe de gracia. Ricardo vaciló. Hay una cosa más. Un retiro de una cuenta que no reconocí. Una cuenta de custodia. Tenía tu nombre en los documentos originales de la abuela. Mi sangre se heló. El fondo universitario de la abuela. No lo había tocado. Había olvidado que existía. ¿Cuánto? 28.500 euros, dijo Ricardo.
Retirados hace 3 semanas. La firma parece temblorosa. ¿Y a dónde fue? Ricardo hizo clic en un archivo. Esa es la parte que va a enviar a alguien a prisión. A una cuenta de liquidación privada, dijo Ricardo, girando la pantalla para que pudiera ver los detalles de la transferencia bancaria. Beneficiario: el fideicomiso familiar Blanco. Fruncí el ceño. ¿Quiénes son los Blanco? Yo tampoco lo sabía, dijo Ricardo, abriendo un nuevo documento. Así que hice una referencia cruzada con las ventas cerradas de Victoria. Los Blanco le compraron un piso hace 6 meses, una reforma de lujo en el centro de Málaga. 2 semanas después del cierre, amenazaron con demandar, no solo por un reembolso. Iban a la comisión inmobiliaria para que le revocaran la licencia a Victoria por fraude. ¿Fraude? Les vendió una unidad con daños estructurales por agua activos, dijo Ricardo. Su voz temblaba con el peso de lo que estaba viendo. Ella lo sabía. Había un informe de inspección de un comprador anterior que ella ocultó. Lo enterró para cerrar el trato y obtener su comisión. La imagen se enfocó como una imagen de alta resolución. Victoria no solo había fracasado, había hecho trampa. Había cometido fraude inmobiliario para mantener la apariencia de ser una productora de primera línea. Y cuando la pillaron, no enfrentó las consecuencias. Fue a mamá. Y mamá no tenía dinero para sacarla del apuro porque yo había congelado la cuenta de Alpina. Así que Patricia hizo lo único que se le ocurrió. Falsificó mi firma en una cuenta de custodia inactiva, dinero que mi abuela dejó para mi educación, y lo usó para pagar dinero de soborno a los Blanco. Robaron mi herencia para sobornar a una familia para que guardara silencio, todo para proteger la falsa carrera de Victoria. Ricardo se quitó las gafas y se frotó los ojos. Parecía enfermo. Carmen, esto es un delito grave. Robo de identidad, fraude bancario, hurto mayor. Si denuncias esto, tu madre irá a prisión federal. Victoria perderá su licencia para siempre. Me miró esperando la explosión. Esperaba que gritara, que llorara, que tirara el caro jarrón de la chimenea. Eso es lo que hace la gente cuando se da cuenta de que su propia madre lo sacrificó en el altar del ego de sus hermanos. Pero no sentí rabia. Sentí una extraña calma helada que se apoderaba de mí. Era la sensación de una ecuación compleja que finalmente se equilibraba a cero. Miré el número en la pantalla. 28.500 euros. En el mundo corporativo, tenemos un término para esto. Se llama tarifa de terminación. Si quieres romper un contrato antes de tiempo, pagas una penalización. Extiendes un cheque para disolver la obligación. Duele pagarlo, pero una vez que el cheque se liquida, eres legalmente libre. Te marchas. No más reuniones. No más responsabilidades. Durante 32 años, había estado pagando un impuesto emocional por ser parte de esta familia. Había pagado con mi autoestima. Había pagado con mi silencio. Había pagado con las transferencias mensuales secretas. Pero este robo, esta fue la factura final. Es el impuesto silencioso, dije suavemente. Ricardo levantó la vista. ¿Qué? El impuesto del chivo expiatorio, dije, mirando la firma falsificada en la pantalla. Tomaron 28.000 euros. Eso es mucho dinero. Pero piensa en lo que estoy comprando con ello, Ricardo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las montañas cubiertas de nieve. Si pagara a un abogado para que los sacara de mi vida, costaría esto. Si pagara a un terapeuta para que me ayudara a dejar de buscar su validación, costaría esto. Simplemente me ahorraron el problema. Procesaron la transacción ellos mismos. Me volví hacia él. No me robaron. Me entregaron un recibo. Un recibo que dice que nunca más les deberé nada. Ni una llamada telefónica. Ni una tarjeta de Navidad. Ni un solo momento de mi tiempo. ¿Así que no vas a llamar a la policía?, preguntó Ricardo. No, dije. La policía es para criminales. Mis padres no son criminales. Son solo malas inversiones. Recogí la carpeta de cuero que contenía el aviso de ejecución hipotecaria y el informe de auditoría. Añadí la impresión del fraude bancario a la pila. No los voy a enviar a la cárcel, Ricardo. Eso es demasiado fácil. En la cárcel, reciben 3 comidas al día y pueden hacerse las víctimas. Pueden contar a todo el mundo cómo su cruel hija los puso allí. Cerré la carpeta de golpe. El sonido resonó como un disparo en la tranquila suite.
Voy a hacer algo mucho peor. Voy a tratarlos exactamente como me trataron a mí, como una transacción comercial que ha expirado. Miré mi reloj. 5 p.m. Recoge el equipo, dije. Acabo de enviarles una invitación a cenar al restaurante El Baluarte. Ricardo parecía aterrorizado. ¿Vas a darles de comer? No, dije, dirigiéndome a la puerta. Voy a servírselas. El restaurante El Baluarte es el tipo de lugar donde los menús no tienen precios, y el aire huele a caoba añeja y carne de wagyu. Es donde comen los verdaderos poderosos de Málaga. Llegué 10 minutos antes. Pedí un agua con gas con limón. Me senté de espaldas a la pared, con la carpeta de cuero apoyada en la mesa como un arma cargada. Llegaron 15 minutos tarde. Era una demostración de poder, o al menos eso pensaban. Ricardo entró primero, con el pecho hinchado, luciendo su chaqueta de negocios para negociaciones. Patricia le siguió, escudriñando la sala para ver quién observaba su entrada, y detrás de ellos iba Victoria. Llevaba un abrigo de cachemir color crema que sabía que no podía permitirse. Al sentarse, vi la etiqueta blanca discretamente metida dentro de la manga. Planeaba devolverlo mañana. Se deslizaron en el sofá. No parecían asustados. Parecían engreídos. Pensaron que yo estaba allí para rendirme. En sus mentes, yo era la hija que había tenido una rabieta. Se había enfriado y se había dado cuenta de que no podía sobrevivir sin ellos. Pensaron que la propuesta que mencioné era una súplica de perdón. Bueno, dijo Ricardo, cogiendo la carta de vino sin mirarme. Veo que finalmente has entrado en razón. Hizo una señal al sommelier. Una botella del Cabernet 2015. Y empezaremos con la torre de mariscos. Me miró, con una sonrisa burlona. No te preocupes, Carmen. Estamos dispuestos a ser los más maduros aquí. Sabemos que has estado emocional. Vivir en un coche hace eso a la gente. Patricia intervino, su voz empalagosa con esa dulzura falsa de señora de iglesia. Estamos dispuestas a pasar por alto la interrupción que causaste en las cuentas de la empresa, cariño. Solo dale a tu padre las nuevas contraseñas. Pide disculpas a tu hermana por el estrés que le causaste, y podrás volver a casa. El sótano sigue ahí. Victoria no habló, solo me miró fijamente, revisando su teléfono, probablemente esperando la notificación de que su comisión finalmente se había liquidado para poder pagar el abrigo. No dije una palabra. Solo los observé pedir. Acumularon 400 euros solo en aperitivos. Estaban comiendo a crédito. No tenían una cuenta bancaria con un rescate que no existía. Cuando el camarero finalmente retiró los platos, Ricardo se reclinó, palillos en mano. Muy bien, dijo. Vamos a ver. ¿Cuál es esa propuesta? Y que sea rápido. Victoria tiene citas mañana. Di un sorbo a mi agua. Dejé el vaso. Mi propuesta, dije, con voz suave, nivelada y desprovista de cualquier calidez, es un cronograma. Deslicé la carpeta de cuero por la mesa. Ricardo frunció el ceño. La abrió. La primera página no era una disculpa. Era el aviso de incumplimiento e intención de acelerar. Era el documento legal que le notificaba que Inversiones Cima Norte, mi fideicomiso, estaba exigiendo el pago inmediato del préstamo. ¿Qué es esto? Ricardo se rió. Un ladrido nervioso. Cima Norte. Mi hipoteca es con el banco. Esto es una especie de estafa. Pasa la página, dije. La volteó. El segundo documento era el informe de auditoría forense. Mostraba la transferencia bancaria de 28.500 euros de la cuenta de custodia de mi abuela al fideicomiso familiar blanco. Estaba resaltado en amarillo. Patricia jadeó. Su mano voló a su boca. Reconoció el número de cuenta. ¿Y la siguiente? Dije. Ricardo pasó la página. Su cara pasó de roja a un aterrador tono de gris. Era mi declaración de impuestos de 2024. La línea de ingresos brutos ajustados estaba circulada en tinta roja. 19.542.000 euros. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Era el sonido del oxígeno saliendo de una habitación. El zumbido del restaurante pareció desvanecerse. Victoria se inclinó para mirar el número. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que podrían salirse. Tú, balbuceó Ricardo. Tú, esto es falso. Está presentado ante Hacienda, dije. A diferencia de tus gastos de empresa. Me incliné hacia adelante.
No levanté la voz. No lo necesitaba. Durante 2 semanas, me han estado acusando de hackear sus cuentas. Le contaron a todo el mundo que saboteé su sustento. Están equivocados. Señalé con un dedo manicurado la carpeta. No hackeé sus cuentas, papá. Yo era su cuenta. Cada pago de hipoteca, cada pago de alquiler del coche de Victoria, cada tarifa de consultoría afortunada. Esa era yo. Esa era mi caridad manteniéndolos a flote porque son incapaces de generar riqueza real. Miré a Patricia. Ella estaba temblando. ¿Y tú? Dije. Robaste mi herencia para encubrir el fraude de Victoria. Eso es un delito grave, mamá. Hurto mayor. Podría enviarte a prisión esta noche con una sola llamada telefónica. Patricia comenzó a llorar. Carmen, por favor. Somos familia. No, dije. No lo somos. La familia no roba. Los parásitos roban. Y acabo de fumigar la casa. Me puse de pie. El movimiento fue brusco, definitivo. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Ahora pertenece a Inversiones Cima Norte, lo que significa que me pertenece a mí. Si no están fuera para el día 1, el sheriff los sacará. Carmen, chilló Victoria, agarrándome del brazo. No puedes hacer esto. Tengo una reputación en esta ciudad. Aparté el brazo como si fuera contagiosa. No tienes una reputación, Victoria. Tienes una cuenta, y he terminado de pagarla. Saqué un billete de 100 euros de mi bolso, y lo dejé en la mesa junto a mi agua sin tocar. Eso cubre mi agua, y la propina, dije. Los miré a los 3 por última vez. La torre de mariscos, el vino caro, la deuda aplastante, las mentiras. Parecían pequeños, parecían extraños. Disfruten de la cena, dije. Esta la pagan ustedes. Salí del restaurante y me adentré en el frío aire nocturno. No miré atrás. No necesitaba verlos entrar en pánico cuando llegara la cuenta. Ya sabía exactamente cómo era la bancarrota. Las consecuencias no ocurrieron de golpe. Fue un colapso lento y agotador, como un glaciar que se desmorona en el mar. Victoria se declaró en bancarrota del capítulo 7, 3 semanas después. Intentó mantenerlo en secreto, pero en una ciudad como Málaga, la bancarrota es tan pública como una valla publicitaria. El Mercedes fue embargado de la entrada de la casa en la que estaba ocupando. La agente inmobiliaria de lujo de repente conducía un Honda Civic de 10 años y trabajaba en la recepción de una estación de esquí. Mis padres se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en alquiler a las afueras de la ciudad. No era un mal lugar, en realidad. Era perfectamente adecuado. Pero para las personas que habían construido toda su identidad en aparentar riqueza, lo adecuado era un destino peor que la muerte. No me quedé para ver. No pasé en coche para regodearme. Compré un rancho en lo profundo de las montañas de la Sierra Nevada. 80 hectáreas de pinos y nieve virgen, accesible solo por un camino privado que mantuve despejado. Instalé una línea de fibra óptica dedicada, construí una sala de servidores en el sótano y coloqué mi escritorio frente al pico Veleta. Aquí hay silencio. El tipo de silencio que resuena en tus oídos. Mi teléfono aún se ilumina a veces con mensajes de voz bloqueados. No los escucho. No necesito saber si están enojados o arrepentidos, rogando. Mucha gente me pregunta por qué no intenté arreglarlos. ¿Por qué, después de haber ganado, no usé mi dinero para obligarlos a terapia o pagar sus deudas con la condición de que me trataran mejor? Se reduce a un concepto que llamo el vacío de validación. Verás, me di cuenta de que no puedes llenar una taza que se niega a vaciarse. Mis padres estaban decididos a malinterpretarme. Todo su mundo requería que yo fuera el fracaso para que ellos pudieran sentirse exitosos. Si los hubiera rescatado, incluso con condiciones, solo habría estado validando su delirio. Habría estado demostrando que todavía buscaba su aprobación. La única forma de ganar era retirarme por completo, crear un vacío donde solía estar mi presencia. Cuando dejas de discutir, dejas de explicar y dejas de pagar, obligas a la gente a sentarse en el silencio de sus propias elecciones. Ese silencio es más fuerte que cualquier grito. Esa ausencia es más pesada que cualquier presencia. Mi venganza no fue la ejecución hipotecaria, no fue la cuenta de la cena. Mi venganza es esta vista. Miré por la ventana. La nieve volvía a caer, espesa y pesada,
cubriendo el mundo de blanco, cubrió las huellas, los caminos, el ruido. Borró todo hasta que no quedó nada más que las líneas limpias y nítidas de las montañas. Volví a mis monitores. Los algoritmos de trading funcionaban sin problemas, números verdes cayendo en cascada por las pantallas negras como lluvia digital. No me sentí feliz. La felicidad es fugaz. Me sentí limpia. Si todavía estás escuchando, quiero que escuches esto. Deja de discutir con personas que están decididas a malinterpretarte. Deja de intentar comprar respeto a personas que solo valoran tu utilidad. Toma tu energía, toma tus habilidades, y ve a construir tu propio imperio en la oscuridad. Que se rían de tus juegos de ordenador, que te subestimen, porque la persona más callada de la habitación suele ser la que tiene las llaves de él.